Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a esta cuestión de actitud. Mi nombre es Maush y voy a hablar de política. Una auditoría del PAMI detectó un esquema millonario de fraude en las prestaciones oftalmológicas. El informe detectó patrones reiterados de cobros superpuestos, recetas trullas y sin fundamento clínico, afectando a los jubilados y la cerca del organismo. Las autoridades ya recortaron 90.000 millones de pesos en gastos políticos. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, INSSJP, PAMI, identificó una red de desvío en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en distintos puntos del país, con patrones de sobrefacturación, prestaciones fantasma, circuitos cerrados y cobros indebidos a afiliados. Los datos surgen de una nueva auditoría interna a la que Infobae tuvo acceso exclusivo y que se asuma a una serie de investigaciones previas que ya derivaron en causas judiciales y sanciones administrativas. Los relevamientos realizados mediante cruces de datos del Sistema de Órdenes Médicas Electrónicas, OME, y auditorías prestacionales demuestran que no se trata de casos aislados. Los auditores del organismo detectaron que los mismos patrones se repiten entre médicos, ópticas y centros oftalmológicos en provincias como Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y ciudades como Concordia. En estos lugares se registraron cientos de casos por prestador y una concentración de recetas en determinados profesionales que supera con creces el promedio nacional. La auditoría identificó al menos 5 modalidades de desvío. La más extendida es la sobrefacturación de anteojos. Los prestadores recetaban lentes de baja graduación, correspondientes a módulos de menor valor, pero facturaban módulos de alta graduación, hasta 5 veces más caros. El afiliado recibía un producto económico mientras PAMI abonaba uno premium. La diferencia es contundente. Un módulo real tiene un valor de 4.941 pesos, mientras que los módulos facturados llegaron a 27.204 pesos. La segunda modalidad son las prestaciones fantasma, consultas sin historia clínica, estudios de fondo de ojos o topografías nunca realizados. En algunos casos, hasta el 50% de las órdenes carecía de respaldo clínico. Se sumó la manipulación del sistema de consultas. Primeras consultas facturadas como consultas de seguimiento de mayor valor y el uso deliberado de códigos para inflar la facturación. El cuarto patrón es de circuitos cerrados, con conflicto de interés. Médicos que derivaban de manera sistemática a una única óptica, en varios casos con vínculo familiar directo. El quinto es el más perjudicial para el afiliado. En términos directos, cobro indebido. Se ofrecían lentes mejores fuera de cobertura a un precio menor que el de mercado y los afiliados terminaban pagando cifras muy altas por una prestación que debían recibir gratis. A su vez, el lente de menor calidad se le facturaba a PAMI, por lo que el óptico cobraba 2 veces. Se detectaron casos de hasta $1.500, más de 353.500 pesos por lentes que debían estar cubiertos. El afiliado opera como víctima directa del sistema. Los auditores relevaron 3 casos con documentación específica. El primero involucra a Óptica M, se reserva el nombre por razones legales, y OSRL, se reserva el nombre por razones legales, en Santiago del Estero. 606 casos de sobrefacturación confirmada, un perjuicio de 10,4 millones de pesos en la muestra auditada y el 95% de las recetas derivadas a la misma óptica. La investigación confirmó un vínculo familiar directo entre el médico que derivaba y el titular de la óptica receptora. Los auditores consideraron un sistema cerrado con derivación direccionada y beneficio económico directo. El segundo caso se registró en Mar del Plata, donde el Centro Oftalmológico asociado a la Óptica M, mismo caso, combinó 2 irregularidades: afiliados que pagaron su bolsillo prestaciones que debían estar cubiertas, bajo la lógica del lente estándar versus lente premium, y 58 prestaciones sin historia clínica. Los auditores lo encuadraron como un caso donde el afiliado resulta víctima directa del sistema. El tercero se ubica en Entre Ríos e involucra una óptica de una mutual sindical, en la que el mismo profesional de apellido S sobrefacturó 613 casos.
151 consultas sin historia clínica y 16 recetas emitidas sin dioptrías, lo que las vuelve médicamente inconscientes. La síntesis de los auditores fue contundente. Facturación sin sustento médico real. El relevamiento también identificó el mismo esquema en La Rioja, con 3 ópticas involucradas, y en la ciudad entrerriana de Concordia, donde se registraron 830 casos concentrados en un único médico. La nueva auditoría oftalmológica se enmarca en un proceso de investigación más amplio que PAMI lleva adelante desde el año pasado sobre el sistema OME. Las investigaciones anteriores, también relevadas en exclusiva por Infobae, expusieron maniobras que van desde la estimulación de consultas y la facturación sin respaldo hasta la falsificación documental y el uso indebido de datos personales o de afiliados. En esos casos, los prestadores se valieron de los mecanismos del sistema electrónico para cobrar por prestaciones que nunca se realizaron, emitir recetas falsas y manipular identidades de jubilados. Hoy, al menos 6 causas judiciales activas, impulsadas por el Instituto y la Unidad Fiscal Especializada, UFIPAMI, ante la Justicia Federal por radicación en varias jurisdicciones del país. Entre los patrones documentados figuran médicos que generaban órdenes médicas inexistentes y facturaban prácticas no realizadas, empresas reincidentes que continuaron con esquemas de fraude a las advertencias profesionales, que emitían órdenes de irregularidades con sus usuarios sin atender a los afiliados, farmacias que dispensaban recetas electrónicas falsas a terceros y centros médicos que manipulaban registros y compartían credenciales profesionales. En todos los casos quedó demostrado el abuso del sistema OME, lo que derivó en las denuncias penales por estafa, falsificación de documentos y defraudación contra la administración pública. Uno de los expedientes más avanzados está radicado en la Justicia Federal de Rafaela, provincia de Santa Fe. El fiscal Jorge Gustavo Nel solicitó la elevación a juicio oral de la causa contra un médico de 72 años identificado como AJM y una farmacéutica titular de un comercio del rubro GB por defraudación contra la administración pública. El pedido se presentó ante el juez federal subrogante Aurelio Cuello Murúa. La investigación determinó que los imputados confeccionaron 636 prescripciones apocríficas a nombre de 78 jubilados que no pertenecían a la cápita del médico acusado. El dato técnico que cerró el circuito fue el rastreo de las direcciones IP donde se emitieron las recetas electrónicas. Todas correspondían a computadoras ubicadas al domicilio comercial de la farmacia. El caso se inició por la denuncia de una afiliada que advirtió diferencias entre los medicamentos recetados a su nombre y los que efectivamente había solicitado. Al analizar la denuncia, se comprobó que las recetas fueron emitidas por un médico que no era su profesional de cabecera y quien aseguró no conocer. A partir de este dato, la sede fiscal descentralizada de Rafaela revisó documentación digital surgida de auditorías administrativas del PAMI y entrevistó a otros afiliados que en su mayoría negaron conocer al médico investigado o haber recibido los medicamentos registrados en el sistema. Con autorización judicial, la Gendarmería Nacional realizó allanamientos en la farmacia y secuestró 8 gabinetes de computadoras. El peritaje reforzó la hipótesis de una maniobra coordinada. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario consideró aprobada la existencia de un esquema sistemático como para provocar un gasto indebido al Estado, lo que habilitó el procesamiento de ambos imputados por defraudación contra la administración pública y posteriormente el pedido de llevar la causa a juicio. Las auditorías anteriores también hallaron volúmenes de prestaciones médicas incompatibles con cualquier jornada laboral razonable. En gastroenterología, un prestador con solo 2 quirófanos declaró 283 prácticas en 95 pacientes en 5 horas, cifra que los auditores consideraron materialmente imposible. En cardiología se registraron 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a más de 300 pacientes diferentes. Si se considera que el tiempo promedio de atención oscila entre 15 y 20 minutos por paciente, esa carga equivaldría a jornadas de 81,5 a 108,7 horas diarias. También se detectaron turnos otorgados en el mismo horario a un profesional para prácticas distintas, situación que viola los criterios básicos de trazabilidad. Las auditorías comenzaron con el contexto de saneamiento más amplio impulsado por la conducción del PAMI, encabezada por su director ejecutivo Esteban Leguizamo, que en diciembre